a Mirando Lejos. Estamos en una jornada previa, hoy ya estamos dentro de una jornada religiosa con mucho significado, no solamente religioso, sino también teológico y mucho digamos, significado filosófico, que creo que nos permite también ver qué está sucediendo en el mundo, independientemente que después vamos a hablar con el padre Cabañas sobre la situación de la religión en estas fiestas, por qué se han vuelto tan paganas, o por qué, digamos, con tanta facilidad se puede hoy en día, con ciertas actitudes, profanar lo que se supone que tiene un ritual, una liturgia, una eucaristía religiosa que nos trasciende a todos nosotros. Pero quisiera recordar y repensar cosas que nos han pasado y que hemos sido testigos. En la década del 90 nosotros presenciábamos un cambio en el mundo. Había caído el muro de Berlín, el socialismo se había desmoronado, la Unión Soviética se había desintegrado por decisión de Gorbachev, a pedido de un dirigente político, Yeltsin, y una gran presión social. Se crea la Confederación Rusa. El mundo cambiaba. Habían los que decían que solamente la historia iba a tomar un curso lineal, en el sentido de que iba a haber cada vez más mercado, cada vez más libertad económica, cada vez más racionalidad. Se iba a imponer la racionalidad sobre cualquier tipo de forma atávica de convivencia. En aquella época se firmó lo que se llamó en 1995 el Acuerdo de Washington, que liberalizaba el flujo de capitales, que era proclive a la liberalización de los mercados, a las privatizaciones, a las reformas del Estado, al mayor flujo migratorio. O sea, se hablaba de un mundo donde algunos llegaron a decir la globalización va a terminar eclipsando al Estado-Nación. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo otras circunstancias. Y recuerdo cuando vivíamos aquellas circunstancias, había mucha gente y hubo toda una literatura, recuerdo, y toda una liturgia que se fundó en algo que se llamaba el discurso único. La gente pensaba que solamente había una verdad, decían aquellos que refutaban y reclamaban en contra de la globalización. Hay una sola verdad, la verdad de la globalización, la verdad de los mercados financieros, la verdad de las migraciones, la verdad de la inversión directa, de las privatizaciones, de la liberalización del mundo financiero también. Y se generaron grandes movimientos de protestas sociales, cuando habían cumbres en donde multitudes de seres humanos salían a protestar en contra de la globalización, en contra de ese orden que de alguna manera empezó a germinar ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial, y que fue liderado e impulsado por los Estados Unidos de Norteamérica. El orden en donde tenía que haber una suerte de armonía en el mundo económico, en donde tenía que imponerse la democracia, donde tenían que respetarse los derechos humanos. El mundo en donde, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la potencia hegemónica con presencia militar planetaria, el 60% del PIB mundial era los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en la década del 90, recuerdo que habían protestas violentas, no solamente protestas del ciudadano de la calle, no solamente protestas de la izquierda, no solamente protestas de los sindicatos. Había una protesta, una suerte de mala predisposición contra todo lo que se estaba haciendo en la globalización. Hoy, sin embargo, 30, 40 años después, el escenario mundial ha cambiado. Hoy tenemos en los Estados Unidos un presidente, el señor Trump, que ha cambiado 180 grados el escenario internacional. Por sobre todas las cosas, vuelve a tener plena vigencia el Estado-Nación. Por sobre todas las cosas, ese modelo de economía abierta, ese modelo de sociedades abiertas, de mercados que se permeaban para la exportación y la importación, porque se consideraba que el intercambio comercial había incrementado el tamaño de la economía a nivel mundial. Hoy en día eso está
totalmente frenado. Y estamos en un proceso en donde vemos que Estados Unidos, con Rusia, y con China, con la India, pero por sobre todo Estados Unidos, está elevando murallas proteccionistas para acceder a su mercado. Entonces hay un escenario totalmente nuevo. El mundo que al principio se presentaba como un planeta homogéneo, en donde tenía que tener vigencia y validez la democracia, las libertades públicas y la economía de mercado, hoy se está retrayendo. Y parece que cada país tiene que ensimismarse, tiene que basarse sobre sí mismo. Y yo creo que eso es una cosa que las bases de una nación la tiene que construir cada nación con su política interna. Eso ya era la globalización, eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial, eso va a seguir siendo ahora. Pero hoy más que nunca, el presidente norteamericano está diciendo primero América va a tener zonas de influencia, Rusia va a tener su zona de influencia, China va a tener su zona de influencia, la India va a tener su zona de influencia, Europa va a tener su zona de influencia. Y nosotros los sudamericanos, los latinoamericanos, todavía de alguna manera no sabemos dónde estamos parados. No sabemos si vamos a ser zona de influencia norteamericana, no sabemos si vamos a tener una influencia china, porque de hecho la penetración económica de China continental en el continente es innegable, no solamente en materia de inversión directa, sino también en materia de préstamos. Por eso creo que hoy más que nunca, los gobiernos nacionales, el gobierno paraguayo, el gobierno del presidente Santiago Peña, tiene más que nunca que pensar, planificar, diseñar las políticas públicas que nos permita tener una autonomía relativa. La autonomía de los países nunca es absoluta, porque se establecieron relaciones de interdependencia y nosotros vamos a estar dependiendo e interdependiendo otros países de nosotros. Nosotros vamos a tener que seguir vendiéndole soja, carne. Nosotros vamos a tener que hacer que en el Producto Interno Bruto cada día aumente más el elemento industrial, que cada día la industria tenga mayor incidencia en el Producto Interno Bruto. Hoy es el momento de decir, diseñemos políticas públicas en donde obviamente vamos a seguir exportando materia prima, porque las materias primas tienen un precio, por donde también le digo que tenemos que seguir y tenemos que empezar con más ímpetu que nunca a agregarle mayor valor a toda la materia prima paraguaya, porque eso nos va a dar trabajo, eso nos va a hacer estar en los niveles más elevados tecnológicos, eso nos va a permitir mirar el futuro, eso nos va a permitir evitar que sigan habiendo migraciones de paraguayos y paraguayas a Europa o a otro lugar del mundo. Creo que la coyuntura del mundo internacional hoy nos obliga no solamente a los paraguayos, a todos los países del mundo, a buscar un nivel elevado de organización social. Nos obliga a ser cada vez más eficaces en la implementación de las políticas públicas. Nos obliga a perseverar en el manejo macroeconómico de la economía. Nos obliga a tener una disciplina en el gasto fiscal, ingreso y egreso público. Nos obliga a mejorar la calidad del gasto público. Pero al mismo tiempo nos obliga también a echar las bases para seguir y profundizar, mejorar y adecentar la política y el marco institucional en el que se funda la República. De igual manera, tenemos que hacer un gran esfuerzo, se está haciendo de hecho, y lo está haciendo el sector privado. Y hay un impulso muy importante por parte, ya de años anteriores y con el actual gobierno, del Ministerio de Industria, de apuntalar la industria paraguaya. Tenemos que apuntalar la industria paraguaya, porque va a ser la única manera de crear manos de obra, de incorporar tecnología, porque tenemos que ser, a pesar de que el mundo se está convirtiendo en un mundo muy proteccionista, por indicaciones y liderazgo del presidente norteamericano, nosotros que tenemos que tener una industria que ofrezca bienes de precio y de calidad. La globalización supuso hace 40 años una gran contestación social. Mucha gente que reclamaba el orden global es injusto. El orden internacional es injusto con o sin globalización, con o sin proteccionismo. Pero hay algo que sí es real.
el mundo global que Trump lo está abandonando, el mundo global orientado, creado, originado después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy daría la impresión que está caducando por el liderazgo de los Estados Unidos. El mundo global ofrece más posibilidades para los países subdesarrollados de desarrollarse que un mundo que eleva sus fronteras, que un mundo que tiene proteccionismo, que un mundo que estratifica política y militarmente el ordenamiento social. En el pasado, la Primera Guerra Mundial estalló, eclosionó el mundo por menos razones. La Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial y tenía el Tratado de Versalles, que era una herida instalada en el pueblo alemán. Hubo una guerra mundial que tuvo 2 capítulos. Hoy en día hay más argumentos para que haya una tercera guerra mundial. Si ustedes me preguntan a mí, ¿y por qué no se desborda y por qué no estalla una tercera guerra mundial? Porque la disuasión nuclear es muy fuerte. Todo el mundo sabe que si hay una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial va a volver a ser con arcos y flechas. Por eso, tengamos una política exterior clara y hagamos todo el esfuerzo de ordenar, de adecentar, de airear la política paraguaya y dotarle a la política paraguaya de la capacidad suficiente para poder hacer los cambios económicos en el orden social, en el orden tributario, en el orden financiero. Este año se dijo, hay que resolver el problema de la caja fiscal. No podemos seguir postergando esto. Este año se dijo que se iba a seguir bajando el déficit presupuestario. Esas son cosas de fundamental importancia para que el país pueda verdaderamente lograr. Porque nosotros vamos a tener que, el mundo de hoy nos dice, ustedes tienen que hacerse propietarios, tienen que apoderarse, tienen que ser propietarios, dueños de su propio destino, arquitectos de nuestro propio destino. No esperemos en estas circunstancias internacionales que alguien tienda una mano solidaria. El mundo está cada vez más competitivo, más proteccionista, más inclinado a soluciones bélicas y menos solidario. Enseguida hablamos de Semana Santa con el padre Cabañas. ¿Qué rol hoy desempeña la religión en un mundo moderno? Bueno, muy buenas noches de nuevo. Seguimos hoy, este martes santo, vamos a hablar con un representante, un hombre que tiene una sólida formación teológica. Eso es de fundamental importancia, pues yo siempre he reclamado que el deterioro intelectual y moral en este país no solamente ha afectado a los partidos políticos, en muchos niveles de conducción se nota, se percibe, se evidencia que los cuadros intelectuales capaces de formar opinión con una sólida formación intelectual están, digamos, de alguna manera, están siendo desalojados por el militante. Y eso es un perjuicio grande para una sociedad, cuando una sociedad pierde a sus pensadores, a sus teólogos, a sus filósofos, a sus ideólogos. El padre Cabañas, nacido en Concepción, de una sólida formación filosófica y teológica adquirida no solamente en nuestro país, sino también en Argentina, en San Pablo y en Jerusalén. Lo hemos invitado para que nos hable de ciertas cosas que tienen que ver con la religión, el mundo moderno y la Semana Santa. Padre, un placer de poder contar contigo. Gracias, igualmente. Y aquí estamos como para conversar un poco. Lindo programa, ya el nombre, mirando lejos, okay. Es lo que necesitamos. Y lo que estabas diciendo recién, ¿verdad? Necesitamos siempre reflexionar, ¿verdad? En el aspecto religioso también algunas veces vamos mucho por la cuestión de la magia, cuestión del esperar todo, sin reflexionar y entender lo que es ese mensaje evangélico, ¿verdad? ¿Por qué, te pregunto, algunos dicen que la Iglesia Católica, te estoy diciendo lo que se dice, ¿verdad? Sí. Que la Iglesia Católica estimula menos el pensamiento, la reflexión de sus feligreses, de sus creyentes, que las iglesias protestantes, por ejemplo? ¿Eso es cierto o eso, o sea, con respecto hay una sola interpretación de la Biblia, más dogmática? En cambio, cada protestante interpreta la Biblia no a su antojo, sino a su libre criterio. Yo te diría lo contrario, porque el protestantismo deja a la libre interpretación. Dice, cada uno es responsable, y eso es lo que
ha destruido y sigue destruyendo el aspecto teológico y del pensamiento de lo que verdaderamente la Biblia está queriendo transmitir. La Iglesia Católica, o sea, la Iglesia, vamos a decir, porque el protestantismo comienza en el año 1500 recién, ¿verdad? La Iglesia siempre fue reflexionando y muchísimo, pero como una aplicación a la vida. Eso es lo que últimamente, justamente por influencia protestante, el hecho de decir que más o menos todo es mágico, ¿verdad? O sea, como que todo, usted confía en Dios, listo, y Dios le salva. Sobre todo en las sectas, ¿verdad? No podemos tampoco hablar... Claro, de la iglesia más establecida. Claro, todo lo que es secta ciertamente perjudica mucho porque solamente quedan en signos o quedan en símbolos, ¿verdad? Y todo como esperando, Dios ya popana y vender la gente, ¿verdad? Pero eso también influye en nuestro pueblo. Pero aquí entra algo que te estuve escuchando en tu introducción cuando estabas haciendo. El problema es también de una formación global, mundial, ¿verdad? Porque nosotros también como sacerdotes o cualquiera somos fruto del pensamiento de ¿qué? De un pueblo. ¿Dónde yo me formé? ¿Dónde me eduqué? ¿Dónde estudié? Y bueno, en la escuela que me ofrece mi país, ¿verdad? Ahora, yendo un poco al caso paraguayo, en las últimas décadas, sí, no sé, 20 años o quizás menos, vamos a ponerle 20 años, hay una proliferación de sectas religiosas que uno dice, bueno, yo me hago pastor, yo creo en mi iglesia, no sé si lo hacen con un criterio de fe o con un criterio comercial o con un criterio proselitista. Pero ¿a qué se debe que la Iglesia Católica, que digamos es piedra angular de la identidad paraguaya, no podemos negar eso, sí, tiene un reconocimiento en la Constitución paraguaya, ¿por qué proliferaron tanto las sectas? La Iglesia, ¿por qué perdió, no te digo el monopolio, sino la preeminencia, el catolicismo? Bueno, y aquí está justamente lo que estábamos hablando, la cuestión de educación es uno de los primeros problemas. Segundo elemento es la cuestión también social y económica. Vos dijiste bien, o sea, ¿qué es lo que se busca verdaderamente en la secta principalmente? Y esto lo que se busca es un poco el aspecto comercial. Justamente en estos días el arzobispo estaba hablando y diciendo directamente todo aquello que simplemente habla de Dios, utiliza a Dios para fines comerciales, como nosotros vemos demasiado bien, ¿verdad? En muchas de las iglesias, incluso muchos que utilizan su secta supuestamente para transfugar, decimos nosotros, ¿verdad? Son tránsfugas. Muchos que simplemente es para lavado de dinero incluso, ¿verdad? Sí, eso se dio. Sí, se dio y se sigue dando, ¿verdad? Muchos que por ahí un poco hacen sus cositas. Incluso yo recuerdo una vez fui a una imprenta, ¿verdad? Quería mandar a hacer algunos afiches y me decían, no, yo aquí tengo todos los recibos, dice las facturas de una supuesta iglesia que factura, ¿verdad? Porque tiene que hacer pues, para dar introducción. Y como que hace figurar, y hace figurar como donación, ¿verdad? Donación. Entonces, así van blanqueando de poquito. Y después, como te estaba diciendo, pero lo principal aquí es la cuestión también de la educación y de la formación. De por sí nos falta mucha educación bíblica en primer lugar, Incluso antes se decía mucho que un católico ignorante es un futuro protestante. Así luego se decía directamente, ¿verdad? Porque si uno no conoce bien su fe, si uno no estudia verdaderamente, claro que después entonces, con mucha facilidad, uno se deja engañar y llamar por aquello que es mucho más rápido. O sea, siempre el milagrerismo, eso es lo que nuestra gente busca. O sea, digamos, la ansiedad, la angustia, el agobio que sufre la gente, hace que la gente crea con mucha facilidad en las soluciones fáciles, en la simplificación, en el milagrismo, dijiste, así ¿verdad? mismo. Y no en una reflexión teológica, religiosa. Ese es el primer elemento, ¿verdad? Ese es el primer elemento básico que uno habla desde la formación. Pero después tenemos otros elementos también que uno tiene que hacer, mea culpa, tiene que decir lo que vos estabas diciendo con respecto a la atención, por ejemplo, que uno da a esas situaciones de las personas. Porque uno viene con situaciones muy difíciles, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Y algunas veces uno no tiene, ¿verdad? ¿Cómo voy a solucionar la educación? ¿Cómo voy a solucionar el problema
económico de una familia, cómo voy a solucionar el problema de una enfermedad y así sucesivamente. Porque el hombre es muy complicado en este sentido. Y si nosotros, como pastores que estamos al frente, no atendemos las necesidades de la gente, ¿qué hace la gente? Busca allí donde se le va a dar una respuesta. Ahora, nosotros somos un pueblo católico, mayormente, 90 y tantos % de la población creo que se declara católica, ¿verdad? En Paraguay. Pero sin embargo, esta festividad, que se trata nada más y nada menos, estoy haciendo, digamos, reflejando el pensamiento católico. Claro. Un hijo de Dios que viene, se sacrifica por nosotros y resucita por nosotros, paga nuestros pecados, pero se han vuelto un feriado pagano. O sea, ha perdido su sentido religioso. O sea, yo entiendo que el mundo... Pero ¿qué pasa? Es que el pensamiento religioso es incompatible con el mundo moderno, la iglesia es incompatible con el shopping, la hostia es incompatible con el asado y la cerveza. ¿Qué está pasando en el mundo en donde hay un mundo cada vez más desapegado de los elementos religiosos, teológicos y lo que implica eso moralmente? Claro. Bueno, aquí, como estábamos diciendo, es más bien una cuestión de educación y de formación. Es que fuimos dejando también, pensando que todas estas cuestiones son cuestiones tradicionales o lo que sea, el mundo, la influencia, el mundo moderno que va entrando. Y si nosotros mismos no estamos educados, pero de buena manera, no solamente conocer, vos estabas diciendo del aspecto dogmático, todo lo que es dogmático está bien como una verdad de fe, pero nuestra vida pues no es solamente dogma, no es solamente leyes, sino que es sobre todo vida, es experiencia. Y es ahí donde nosotros estamos, como cristianos luego en general, estamos perdiendo un poco el aspecto de la religiosidad. Si uno pregunta a nuestros mayores, ¿verdad? Y yo mismo cuando era chico recuerdo que la Semana Santa era una semana... No se podía hacer ruido, no se podía correr. No se podía jugar pelota, no podía correr. O sea, eran experiencias muy interesantes, ¿verdad? Era más espiritual. Y claro, pero te das cuenta que hoy en día es la influencia un poco del mundo moderno y nosotros parece que nos sobrepasó eso. Pero yo digo, no a la iglesia así como institución, porque la iglesia al final de cuentas, ¿quién lo forma? La familia, lo formamos nosotros, en tu casa, tus hijos. O sea, somos nosotros quienes después llevamos adelante esa formación. Siempre se dijo que la primera iglesia es la familia, ¿verdad? La iglesia doméstica, así se le llama. ¿Qué es una pregunta? Sí. En este mundo moderno, en este mundo con experiencias personales abismáticas, con droga, con mayor, digamos, promiscuidad sexual, con redes, ¿tiene validez aquello que Nietzsche lo dijo con otro sentido? ¿Dios ha muerto? ¿Ha muerto Dios para el mundo moderno? ¿Para el hombre moderno ha muerto Dios? Y te pregunto, ¿la idea de la muerte de Dios conduce al nihilismo o conduce a que los seres humanos busquen sucedáneos y sustitutos de ese Dios que ha muerto desde el punto de vista como imagen, como refugio? Y los dos, Carlos, los dos. O sea, puede ser un nihilismo, en el sentido que hay mucha gente que se convencen de eso, ¿verdad? Y viven así, o sea, sin Dios prácticamente. Si uno mira bien toda la enseñanza bíblica, estos problemas no son de hoy simplemente. Fueron, son y seguramente que serán. Es como nosotros entonces llegamos y comprendemos este mensaje. En tu introducción también escuché que estabas hablando desde el aspecto existencialista, ¿verdad? Porque es el hombre que se pone ante la vida y tiene que encontrar una respuesta. Tenemos que saber que la Biblia en este sentido es un libro de respuestas. Es un libro de respuestas a los problemas existenciales del hombre. Al final de cuentas la Biblia responde a un solo problema, una sola pregunta: ¿quién es el hombre? Y entonces te va describiendo. Y siempre la Biblia te pone situaciones de triunfo, aleluyáticos, que es entonces, pero por otra parte también después te pone, no sé, capítulo 6 del Génesis, que te habla de Noé, que se destruye todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿dónde está la fuente? ¿Quién produce eso? Y es siempre el hombre. ¿Quién es el hombre? Es siempre la tentación que el hombre va a encontrar.
si tú comes de este fruto serás como Dios. Y eso es lo que se nos presenta continuamente. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos ante esa tentación? ¿Cómo nosotros respondemos ante estas cosas que encontramos en nuestro mundo moderno? Ahora, la religión, cuando tenía un peso muy específico, ¿vos coincidís que la religión ha perdido su gravitación en la sociedad moderna o no? ¿O pensás que sigue siendo igual de gravitante? Yo pienso que no, en el sentido de que tenemos que entender bien qué es religión. Porque religión viene del religarte, ligarte nuevamente, preguntarte quién sos vos, a tu propia existencia. Lo que nosotros podemos entender en todo caso de nuestros rituales, o lo que nosotros podemos entender nuestras asociaciones o nuestras congregaciones para hacer un camino religioso. Eso es lo que ahora la gente se pregunta demasiado. A ver, ¿es esta iglesia, esta congregación? Te estoy copiando bien, te quiero hacer una pregunta, a ver si ahí tenés que defender a la iglesia católica. Es la institución la que está en quiebre, pero no el sentimiento religioso en el hombre. El sentimiento religioso es independiente y separado de la institución. El sentimiento religioso es una necesidad que tiene el hombre de encontrarle un sentido a la vida. Eso no está en crisis. Lo que está en crisis es la institucionalidad religiosa, te pregunto. Claro, y por ahí va. O sea, siempre en toda la historia de la iglesia incluso, siempre van surgiendo, por eso los famosos santos, los famosos movimientos, que responden a qué cosa? A situaciones críticas. Por ejemplo, San Francisco de Asís, él responde a una necesidad urgente de su pueblo, en que se estaban olvidando de los pobres, por decir así, ¿verdad? O sea, se pensaba todo dentro de un quietismo, dentro de aquellos que manejaban el poder, y entonces la iglesia también entró dentro de ese, vamos a decir así, esa influencia. Entonces surge Francisco de Asís. O por ejemplo, de un aspecto social, San Juan Bosco vive en su tiempo en que la gente sí está allí, pero no se dan cuenta que con el avance industrial en el tiempo de Don Bosco, 1800, estamos en Turín, comienzan a haber muchísimos jóvenes que quedan sin educación, sin trabajo, después de la guerra también que ellos tuvieron por Europa, etc. Entonces surgen personas que comienzan con un carisma especial, pero para responder al aspecto crítico. Pero siempre el hombre está buscando, ¿qué cosa? Y al final de cuentas lo que nosotros entre comillas le decimos religiosamente salvación, pero salvación quiere decir tu felicidad, tu realización como persona. O sea, el hombre busca salvación, es post-mortem. O el hombre, ¿qué está buscando el hombre? Bueno, déjame preguntar dos capítulos. Sí, entiendo. O busca un sentido a su existencia y al mismo, después busca también qué hacemos en la ultratumba. O sea, ¿de qué se encarga la religión? ¿De otorgarle un sentido a la existencia o de la ultratumba? Las dos cosas. Porque la otra es una proyección de lo que nosotros vivimos desde aquí. Por eso se llama historia de la salvación. Salvación sería entonces la felicidad del hombre. El asunto es que algunas veces las terminologías, explicatio terminorum, como decían, ¿verdad?, los antiguos, los latinos, es esencial y fundamental. Porque cuando uno dice la ultratumba, entonces alguno dice, sí, en el cielo vamos a ser todos felices, y aquí podemos vivir pobres, aquí nos pueden robar el Estado, aquí nos pueden sacar la educación, todos nos pueden hacer, ¿verdad? Porque ñandeña pensar en el futuro, ahí vamos a salvarnos, nosotros que somos buenos, ¿verdad? Equivocado, porque es una historia. La salvación, y eso es lo que te presenta por lo menos el camino bíblico. O sea, la iglesia como institución, la religión como sentimiento, tiene que estar preocupado de lo espiritual y de lo temporal en una sociedad. Así mismo, porque nosotros somos al mismo tiempo personas espirituales, pero que estamos en el mundo. Yo no puedo estar hablándote y diciéndote, bueno, en el cielo vas a ser feliz, que esto, aquello, y pues aquí te dejo, te estoy explotando, te estoy engañando, y así las cosas. O sea, si uno vive su espíritu verdaderamente y dentro de un seguimiento de lo que nos propone, por lo menos, la revelación, le decimos nosotros, dentro de la Biblia, siempre te habla de buscar, aquí comienza el cielo, entre nosotros,
Por eso es que nos preocupamos. Ustedes también, los políticos, tendrían que por eso siempre entender que no es solamente un bienestar aquí entre nosotros en la tierra, supuestamente, pero pues estamos mejor solamente nosotros y a los otros que se vean, yo nomás. No, aquí tenemos que mirar que es siempre comunitario, el camino es comunitario, somos nosotros que tenemos que entender eso. La Biblia siempre, siempre, siempre vas a encontrar que te propone un camino de comunidad, pero jamás sí, en una forma individual. Pero ¿cómo llega uno al hombre? ¿Como comunidad o como individuo? A Dios. ¿Cómo yo llego a Dios? Yo, Carlos Mateo, llego formando parte de una comunidad en un sentimiento colectivo o llego a Dios en una reflexión propia mía individual. ¿Cómo yo me en una responsabilidad personal, en una responsabilidad personal. Esta es un segundo momento también de la reflexión bíblica. Solamente Ezequiel es el que comienza a hablar de una responsabilidad personal. Vos personalmente sos responsable, pero ¿de qué? No de vos mismo, simplemente, sino que en la medida en que yo soy responsable de mí mismo, estoy apuntando a la comunidad. Toda la primera parte bíblica te habla de que incluso el Antiguo Testamento, pero Ezequiel también está dentro del Antiguo Testamento, solamente que dentro del Antiguo Testamento, más de 1000 años, ¿verdad?, de reflexión que encontramos, llega Ezequiel y dice, no, cada uno se tiene que hacer responsable de sí mismo, pero en función de la comunidad. Un ejemplo más fácil, si yo soy un borracho en mi casa, a ver, ¿a quién le estoy destruyendo? A mi familia, a mis hijos. Y eso se nota y se sabe, ¿verdad? Entonces, si yo soy un drogadito, si yo estoy robando al Estado, ¿a quién le estoy perjudicando? Al Paraguay, a la gente, a la familia. Si yo estoy haciendo coima, que esto, aquello, nunca, o si yo solamente me muevo porque soy amigo de fulano, ¿a quién le estoy destruyendo? A nuestra nación. Entonces, aquí siempre van los dos juntos. En la medida en que yo me convierto, que tiene que ser una responsabilidad personal, dice Ezequiel, desde ahí comenzamos. Cada uno es responsable, pero siempre en función de la comunidad. Es viceversa. Una mano lava a la otra mano, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, vos como individuo, Carlos, yo verdaderamente soy responsable, pero ¿para qué? Y para hacer que mi comunidad pueda caminar y estar bien. Y por eso, también cuando nosotros aplicamos a nuestra historia, lo estamos aplicando a nuestra realidad del vivir hoy. Por eso te decía historia, porque quiere decir lo que nosotros estamos viviendo aquí. La salvación se realiza en nuestra historia. Somos nosotros quienes tenemos que ir escribiendo ese camino de salvación. Y por eso la iglesia, las iglesias, etcétera, ¿qué es lo que nos piden? Y nos piden una reflexión. Es mañana, es esa, ¿quién sos vos? ¿En qué te equivocaste? Volver a levantarse, ¿verdad? Ahora, una pregunta. En un mundo en donde algunos piensan que Dios ha muerto en el sentido de buscar otros nuevos valores, en un mundo en donde hay una pluralidad de opciones hoy en día para adquirir valores o malas costumbres, ya sean las redes, la televisión, grupos que se forman de fanáticos, dogmáticos, o de gente tolerante también. ¿Es posible pensar que la religión perdió el monopolio en el sentido de decir, no, se establece una escala de valores porque existe Dios? Hoy, sin embargo, no hay una escala de valores morales más allá de que Dios exista o no exista. ¿Se está imponiendo un sentimiento secular o sigue, digamos, siendo la religión el origen de ese cuerpo ético y moral? Aunque sea secular el pensamiento, siempre hay una trascendencia que estamos buscando. Solamente que esa sería una respuesta como nosotros queremos dar a nuestra propia existencia. Por eso decía al comienzo que tenemos que entender bien lo que es religión. Esos que están buscando en lo secular, si lo hacen con valores y principios, Mateo 25 te habla de eso. Yo tuve hambre y me dijiste comer. Pero Señor, ¿cuándo te vimos nosotros? ¿Cuándo lo hiciste a uno de mis hermanos? Eso quiere decir la comunidad. Es decir que Dere Guataponare Yapó a favor del pueblo, a favor de la gente, porque te das cuenta de lo que estás haciendo es algo que tengo que hacerlo dentro de la comunidad. Entonces eso que vos estás diciendo, podemos ir buscando y el mundo va avanzando. El Papa Francisco sobre todo dice mucho que siempre hay que poner un pie ahí
buscando las cosas nuevas que respondan a la necesidad del pueblo hoy, aquí y ahora de nuestro tiempo. Nosotros no vamos a responder como respondió en el año 1700, porque tenemos otra vida, otro tiempo. Pero siempre tenemos que mirar a los elementos fundamentales que nos hagan realizar como personas, que nos hagan realizar como comunidad, porque estos son los elementos fundamentales, ¿verdad? Y principales. Ahora, el problema de esto de que tenemos que cambiar nuestra mentalidad es porque a eso le llamamos en el aspecto moral, ya le llamamos, eso es el pecado, ¿verdad? O sea que nuestro problema es más bien una enfermedad. Todos creemos al final en la vida eterna. Un mismo ondajaya, puto, eso. No piensen que ellos no creen, tienen miedo también. Yo por lo menos me doy cuenta porque muchos de esos que iban a ser votados y eso vienen y te piden, Padre, la bendición y bendígame por favor porque están en la ñaña, que todo aquello. Pero pues se van, están ahí, después roban, mienten, prometen, no cumplen. O sea, quiere decir que hay algo por dentro de esa creencia profunda, ¿verdad? Trascendental. El problema es después el pecado, una cuestión moral, que podemos entender que es una enfermedad, ¿verdad? Nuestra. Bueno, entre lo que decimos y después lo que hacemos. Bueno, enseguida volvemos con el padre Cabañas, salesiano, teólogo, sobre temas de actualidad. Y quiero, en el próximo bloque, hablar de religión y política. Bueno, seguimos en esta interesante jornada, en el diálogo reflexivo, que la idea es un poco pensar el dogma a partir del pensamiento, digamos, y a partir pensar los dogmas y los principios religiosos a partir de la acción y del compromiso que cada uno tiene dentro de su sociedad y como ser humano. Te quiero hacer una pregunta. La iglesia y religión. Vos, no sé, me parece un hombre joven. 58 años. No sé si estás formado en la escuela de la teología de la liberación o aquella, digamos, teología que fue muy cuestionada por Juan Pablo II, que, digamos, la iglesia, Pablo VI dice la preferencia por los pobres, después eso va a un mayor acento y a una suerte de compenetración de principios teológicos con el marxismo y a una interpretación, llamémosle, materialista, aquella imagen de Caro Voltija, el Papa Juan Pablo II, que le dice al cardenal, vos estás equivocado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quedó de toda esa iglesia de la teología de la liberación hoy en día en un mundo donde hay tantas asimetrías, tantas injusticias? ¿Está desaparecida? ¿Ya no es necesaria? ¿Se acabaron los pobres? ¿Qué pasa con todo? No. De por sí, toda la Biblia nos habla de una liberación, o sea, siempre tiene que ser una teología y es una teología de liberación, ¿verdad? Solamente lo que tenemos que mirar es cuáles son los instrumentos que de cierta manera se radicalizaron. Por eso acá a Cardenal así, el Papa, ¿verdad? ¿Sabe que se encontró? En Nicaragua. De rodillas ahí, pero ya oponándose. Pero porque cuando hay radicalización también siempre las cosas son negativas, ¿verdad? Como en cualquier partido político o lo que sea, cuando uno se radicaliza y dice orecuestén de ave y entonces le deja a los otros. No, debe tener liberal, debe tener verita, debe tener cuaimba. Entonces, orecuestén ave porque le la romandada. Esas son radicalizaciones que nosotros entramos, pero te das cuenta que siempre es más bien cómo nosotros utilizamos el concepto que tenemos. La liberación de por sí siempre es lo que Dios nos pide. Hay que liberarse de todo aquello que es negativo. Pero siempre pensando un poco lo que hablamos en la primera partecita, ¿verdad? Donde el hombre tiene que liberarse de su egoísmo, tiene que liberarse... Pero, a ver, me está hablando de dos cosas. A ver, la teología de la liberación dice, para poder liberar el espíritu y tener el espíritu sano tenemos que llenar el estómago. En medio de un materialismo, te estoy haciendo un materialismo... Sí. Caricaturesco. Sí. Pero la teología no es que primero mira el estómago. Mira los dos. Pero primero mira el alma. No, o sea, no. Eso es lo que hablamos al comienzo. La verdad que dijimos que es una cuestión de historia de salvación.
Yo no puedo venir a hablarte aquí de Dios o lo que sea y vos estás ahí, te estás muriendo de hambre. Y por eso que decía eso, solamente que después algunas veces se materializó mucho y se quedó también. Pero eso pues ya es un radicalismo. Por eso te estaba diciendo, si yo me radicalizo y digo que solamente hablar de Dios es solamente quedarme en las cosas terrenales, entonces por eso es que después algunos decían, bueno, pero esto no deja vivir a esta gente y hay muchos pobres, vamos a agarrar las armas y vamos a liquidarlas, etcétera. No, sino que tiene que llamar a través de la persuasión, porque la Biblia siempre te habla de esa persuasión para que uno pueda hacer un cambio, una conversión, y yo me tengo que dar cuenta que yo te estoy haciendo mucho mal. Yo como papá, si soy un borracho, me tengo que dar cuenta que le estoy haciendo mal a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a la sociedad. Si yo soy un drogadicto, entonces nosotros como sociedad tenemos que ver en qué estamos fallando. Sí, pero ahí lo que yo veo que hoy la iglesia, y eso quiero que, por ejemplo, uno que fue presidente de la República, Fernando Lugo, viene esa impronta de la teología de la liberación, de la muy fuerte en el Brasil, con personajes muy destacados. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, eso hoy en día en el discurso de la iglesia, en la posición que asume la iglesia dentro de la sociedad, es mucho más importante cuestionar la corrupción o cuestionar el cambio estructural que decían antes, que habla la teología de la liberación del cambio de estructura social, hasta poner en tela de juicio la propiedad privada. ¿O es el problema, bueno, yo te tengo que salvar tu espíritu, yo tengo que sanar, tu alma tiene que sanar primero y después tu estómago? ¿En cómo se encuentra hoy la iglesia con Francisco a la cabeza? Sí. Pues Francisco también es jesuita, tira unos mensajes hacia un sector, sigue siendo como un hombre del Vaticano conservador. Entonces, yo quiero entender la película, yo no estoy cuestionando. Sí, no, entiendo. Y la gente, digamos. Y tenemos que hacer, ¿verdad? Yo nunca tampoco me metía a mirar mucho, pero se nota que hoy en día estamos un poquitito más menos agresivos en el sentido de luchar y de estar con los pobres o lo que sea. Parece que nos quedamos a un nivel de buscar el equilibrio. Ustedes vivieron mucho más fuertemente, porque en la política, durante la dictadura, sí. Entonces teníamos un monseñor Rolón, pero que era una autoridad moral. Por eso, pero hay que reivindicarlo. En ese momento, ese estilo, ¿verdad? O Marisevich, o lo que sea. Pero Rolón no era teología de la liberación. Ellos eran sacerdotes, o sea, curas, teólogos, o sea, conservadores en el sentido de que primero la teología del alma y después la teología del cambio de estructura. Bueno, pero ¿por qué? Porque en la medida en que vos cambiás, tu cabecita sí cambió. Si no soy más corrupto, si soy alguien que se da cuenta de la realidad, de cómo está la gente, entonces yo me meto y trabajo verdaderamente. Ahora que me decía eso de Rolón, en el Mercado 4, con el padre Sanardini, con el padre... ¿Le conociste al padre Sanardini? Le conozco mucho, bueno, gran intelectual. Y bueno, ellos todos comenzaron ahí en el Mercado 4, cuando él era jovencito todavía, ¿verdad? A pedido de Monseñor Rolón, pero justamente está bien, vamos a cambiar tu alma, entre comillas, vamos a salvar tu alma. Pero a esos pobres que estaban ahí, y dice el padre Sanardini, que es ingeniero, ¿verdad? También se dio cuenta y digo, no, ¿cómo van a vivir en este agujerito, ¿verdad? Entonces comenzaron a hacer las villas de limpio con el padre Rubio. Sí, me acuerdo. Hasta Rubio le conozco perfectamente. Bueno, y entonces, salvar tu alma quiere decir el hecho de que nosotros entramos, liberamos a la persona, hacemos que la persona se sienta dentro de su dignidad y que después comience a trabajar. Entonces, a ver un poco, te voy a poner más difícil la pregunta. Entonces, a diferencia de la teología de la liberación, ustedes asumen la cuestión social. Sí. La iglesia tiene que colaborar en la cuestión social, pero no desde la lógica del marxismo, del cambio de estructura, porque eso fue lo que se cuestionaba, o sea, lo que se incorpora en la teología de la liberación es el marxismo como herramienta del cambio de estructura dentro de la sociedad. O sea, ustedes eso es lo que se cuestionó. Eso es lo que se cuestionó. Pero la teología de por sí. ¿Por qué se cuestionó? Por el materialismo. No solo por el materialismo, sino que por la estrategia que se quería utilizar para liberar al hombre. Y entonces vamos a hacer a través de las armas, vamos a hacer a través de Camilo Torres. Camilo Torres, sí, guerrillero, cura. Sí. Bueno, él de cierta manera cae un poco en eso también, ¿verdad? Y muchos cayeron en eso. Y por eso es que, pero
Mirá que ellos estaban en una situación de quiebra, de una situación entre los pobres verdaderamente. Ahora te quiero hacer una pregunta. Siempre se le cuestiona mucho a la Iglesia católica. Mira, yo soy católico, sí. cuento, o sea, no seré muy practicante porque soy católico. O sea. Viste, ahí está. Me convertí entonces para que puedas. No, pero soy un buen tipo. Soy católico, voy a continuar pensando. Bueno, pero sí, bueno, espera. Hay un cuestionamiento de la Iglesia de que es muy vertical la estructura política dentro de la Iglesia, que las bases, el creyente, el hombre de fe, el que alimenta, el que nutre, porque una estructura sin una nutriente que es el ser humano no sirve para nada, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué es tan vertical y no hay, digamos, posibilidades de modificar, o Francisco modificó algo, esa verticalidad dentro de la Iglesia Católica? No, de por sí, esto hay que mirar más de 2000 años de historia, ¿verdad? Si uno mira bien y lee, por ejemplo, La Ciudad de Dios, San Agustín, por ejemplo, era un libro espectacular, ¿verdad? Que te habla, y él dice luego, leíste, ahí te habla de la monarquía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esa verticalidad, ¿verdad? Que la Iglesia siempre la mantuvo así, pero no como un poder opresor. Siempre, y te habla, el monarca tiene que ser ese que es capaz de regir. Eso es lo que a nosotros nos falta. Nosotros aquí nos manejamos más que los reyes aquí en nuestros gobiernos, a pesar de que decimos que somos res pública. Cosas quiere decir res del público, de la gente. Aquí no. Aquí lo que está al frente de los partidos, etcétera, o Caruo y la de Netale, ¿verdad? Ñande llega toda la Paraguay. Ellos son peores que los monarcas. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto? O sea, vos decís que la estructura política del Estado, vamos a poner el caso paraguayo, o de cualquier otro Estado, es más corrupta que la estructura política o vertical administrativa del Vaticano. Claro, evidentemente, ¿verdad? Pero hay muchas denuncias, hubo muchas denuncias de corrupción. Sí, de abuso sexual en la Iglesia Católica. Pero eso sabemos que es el pan nuestro de cada día, no hace falta en los gobiernos, ¿verdad? Ese ya es otro problema, ¿verdad? Pero como estructura lo que nosotros tenemos que mirar, porque tenemos que mirar si la estructura nos sirve para llegar a nuestro objetivo. Ese es el aspecto filosófico, ¿verdad? O sea, ¿por qué nosotros tenemos este estilo de gobierno? Ahora allí dentro de ese estilo de gobierno, si yo cumplo o no cumplo. Si nosotros ponemos en práctica hablando así de regir el Estado, por ejemplo, ponemos en práctica lo que es la democracia, vamos a vivir, no sé si eran tu tiempo, luego cuando eran los diputados, vamos a estar en el país de la maravilla. Pero si ponemos en práctica, ese fue el problema. Entonces, sí o sí nosotros tenemos que entrar dentro de una estructura y tenemos que institucionalizar un estilo de regir, sí o sí. Porque en la comunidad pues se necesita. Y en ese estilo de regir, en este mundo convulsionado, en este mundo donde Yemen bombardea un portaaviones nuclear norteamericano con armas, digamos, artesanales, Estados Unidos amenaza a Irán dice que no va a Israel, en fin, tenemos Ucrania, tenemos la competencia económica con China, con la India. ¿Qué papa? A ver, lo digo con todo respeto. Yo no me gusta especular sobre estas cosas, pero el Papa Francisco está con una situación de salud delicada, es de público conocimiento. No sé si va a abdicar, no sé si va a continuar hasta el final, pero en todo caso, convengamos que la Iglesia no improvisa. Claro. Se caracteriza por no improvisar, por eso dura 2000 años. Así mismo. Te pregunto a vos como sacerdote, ¿qué tipo de papa necesitamos para este mundo tan convulsionado? ¿Qué papa tiene que venir? ¿Un Juan XXIII bueno? ¿Un Pablo VI que pone el acento en lo social? ¿Un Karol Wojtyła con una actitud anticomunista y, digamos, enfatizando los valores dogmáticos de la Iglesia? Un austriaco alemán, Ratzinger, dogmático, teológico, de una cultura superior? ¿O un Francisco que es más, como diríamos acá, de los perros? Sí. De los perros, como diríamos. Claro. O sea digo, ¿cómo por lo tiene menos su manifestación. ¿Cómo tiene que ser el Papa? El Papa del siglo XXI, el que le va a sustituir, el momento quizás
lo más complicado de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Posterior claro. ¿Quién va a reemplazar? ¿Qué perfil tiene que tener el Papa? ¿Qué espera la Iglesia? Primero lo que te voy a decir que no es mi campo ese, pero... No, te digo así en general. El que dentro de poco seguramente va a tener que hablar, pensar, esto es nuestro cardenal, sí. Porque él, el primer cardenal paraguayo que tenemos, que va a participar de un conclave. Sí. Y como vos dijiste, no se improvisa, se mira, y se mira estos elementos. Cada uno de los papas que se van poniendo responden después de que ellos se reúnen y dicen ¿qué necesitamos en este mundo? Porque sabemos, es como decir, actualmente en Paraguay, ¿qué presidente necesitamos? ¿Qué clase de presidente? Y entonces ahí le llamamos a los sociólogos. Yo puedo tener mi idea, pero por ahí no estoy enterado. O como político, por ahí tenés muchísima, porque ahí está con los políticos, está con la cosa. Pero yo no soy político, yo no soy político. Nunca. No fui. Más o menos, fuiste. Pero todos somos políticos, de cierta manera. Son politicón, como diría Aristóteles. Todos somos animales políticos. Bueno. O sea, los curas también son animales políticos. Toditos somos animales políticos. Pero tenemos que evaluar, ¿verdad? Pero cuando te dan esa responsabilidad, en este momento, por ejemplo, los cardenales tendrán que pensar justamente eso. ¿Quién es y qué es lo que estamos necesitando? Y ahí van mirando. Y algunas veces tampoco no es que aciertan del todo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si soy cardenal hoy y me dicen, bueno, ahí vamos a estar escuchando, esta es la problemática, esto necesitamos, este es el mundo, todo lo que estuviste presentando. Pero en un momento tengo que votar por alguien. Pero yo le conozco, ahí son 120 cardenales. ¿Por quién voy a votar? ¿Verdad? Más o menos se nos presentan, se nos dice quién es el que podría, qué actitudes, su historia, su pasado. O sea, hay muchas cosas que están. Tanto hay que mirar interna, hay que mirar en el sentido diplomático. Y por eso es que la Iglesia también, por ejemplo, los nuncios, ellos tienen toda una radiografía de todo lo que es el país, ¿verdad? De todo lo que es la situación política y al mismo tiempo dentro de la política, por ejemplo, del Paraguay, la política religiosa, cómo la Iglesia, cómo los que están al frente, los representantes, están actuando. Bueno, ahora bien, los años pasados, ahora con Trump parece que cambia todo, con Trump, Putin, pues digamos, los liderazgos verticales hegemónicos dentro de los países parece que se están imponiendo. Erdogan en Turquía, en Hungría, Putin. Bueno, que dijo, bueno, saben que todo este debate identitario, si yo tengo 4 sexos, que yo tengo que elegir el sexo, que yo me puedo casar con el del mismo sexo, o yo puedo cambiarme de sexo, es un derecho que yo tengo. Ese debate parece que está siendo dejado de lado. Pero el Papa Francisco guiñó el ojo un poco a todas estas expresiones que son legítimas, no estoy juzgando yo, sí. Bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿cómo se tiene que comportar la Iglesia también? Porque, digamos, la reivindicación identitaria en los grupos identitarios de gay, homosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, que ocupó mucho espacio en la década pasada, hoy en día parece que está siendo aplacada por otros temas, digamos. Claro. Pero ¿cómo la Iglesia tiene que enfrentarse al divorcio? Sí. Al matrimonio del mismo sexo, claro. A que una persona te diga, mi preferencia sexual es esta. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿qué hace la Iglesia? Entonces, por eso yo digo, siempre necesitamos mucha educación y formación. Porque los que tiran así rápido, la Iglesia, que esto, que aquello, es porque en realidad no saben y no se enteran. Porque la Iglesia siempre, ¿qué es lo que te presenta? Lo que te presenta es siempre el 100% hacia dónde tenemos que caminar. Pero al mismo tiempo sabemos, el hijo pródigo, que somos pecadores, tenemos nuestras situaciones. Entonces, la Iglesia no es que le condena, sino que lo que ayuda es, bueno, algo en el mundo está enfermo, algo nos está pasando. Aquí, por ejemplo, viene Trump, pero él no es que llama a la persuasión. En varios te veo, de aquí, varón y mujer. Y todo lo demás, ñaña, lineata, tendencia y algo más político. Entonces, más o menos así, ¿verdad? Bueno, y estas son las situaciones que vivimos en el mundo, ¿verdad? Y la Iglesia, sin embargo, propone persuadir, entender, conversión, y para eso está la misericordia. Porque la misericordia pues está por encima, otra vez, o sea, es una ayuda para la justicia. Lo que siempre la Iglesia y la Biblia te va a presentar es la justicia. Dios, por definición, por antonomasia, por esencia, es justicia. Eso quiere decir
vivir de acuerdo a nuestra condición. ¿Quiénes somos? Por eso la pregunta inicial de nuevo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? En la medida en que sabemos quiénes somos, entonces vamos a hacer nuestro camino. En ese camino, ya vivió lo que sea, ahí está el llamado a la conversión, o sea, mirar y buscar cómo vamos a realizarlo. Bueno, yo estoy muy feliz de haber tenido esta conversación esta noche con el padre Cabañas, salesiano, y quiero rescatar su mensaje final. No solamente para estos días, sino para que sea un componente, un latido en el corazón y en la razón humana, el concepto de la misericordia. El concepto de la misericordia. Ese es un mensaje religioso que creo que tenemos que ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, y como diría mi amigo el judío Humberto Rubín, y de corazón lo digo, una noche más. Gracias. Muy bien.